que es abierto o cerrado, estados discretos. ¿Ya? Porque no, Ya, no ratito, hay nada para... chiquillo, ratito. Acaso. Entonces imaginemos que tenemos lo siguiente. Tenemos el computador. ¿Ya? Ahí está el PC. Y el computador recibe señales de tal modo que provienen de un proceso y él entrega señales que van al mismo proceso. Para que puedan entenderse, el proceso entrega una señal continua por naturaleza. Pero el computador entiende de binarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá entre medio? Existe un proceso de conversión de analógico a digital. Ese proceso de conversión lo hace un circuito electrónico conocido como conversor análogo digital, ¿ya? O también conocido como analog digital converter, ¿ya? O en este caso sería digital analog converter, es decir, conversor análogo digital, pero en inglés, en DAC. Así. Digital Analog Converter. Circuito electrónico que convierte una señal analógica a digital. ¿Ya? Entonces, conversor análogo digital es el DAC. Y por otro lado, como el PC también entrega binarios, ¿ya? Y tiene que ir al proceso y el proceso sigue leyendo señales continuas, también hay que colocar un conversor. Ese conversor hace lo contrario, se llama ADC, Analog Digital Converter. ¿Ya? Entonces, que en español significa conversor digital a analógico. Eso significa ADC. Entonces, el conversor ADC recibe el binario, lo transforma a analógico, el proceso entiende la información que le envía el PC, el proceso responde y para que esa respuesta pueda llegar y ser entendida de forma correcta por el computador, entonces el convertidor digital análogo, o sea, análogo a digital, transporta la información desde continua a binaria. Para que ocurra este proceso en forma correcta, cierren la puerta, chiquillos, por favor. Para que ocurra en forma correcta, se utiliza un proceso que se le conoce como discretización. La discretización
es lo que hacen esos conversores. Ellos discretizan o analogizan, por así decirlo, o dejan continua una señal. Esto es discreto en cierto sentido, porque en realidad las señales discretas son una situación en particular. Las señales digitales son otra situación particular, pero son amigas de las discretas, vienen de las discretas. La importancia de entender las señales discretas es porque los computadores, los dispositivos electrónicos, procesan la información en forma digital. Y lo digital está vinculado a lo discreto. Veamos. Tenemos una señal continua, que es lo que ustedes conocen. Por ejemplo, esa. Tenemos un FDT que cambia en el tiempo, para donde sea. Si quiere una línea continua, también una línea recta, puede ser un FDT, da lo mismo. Es una curva cualquiera. Y nosotros la distinguimos como continua porque en cada instante de tiempo, en donde yo me pare en el tiempo, yo voy a tener un valor de esta señal. En cualquier puntito. No hay saltos entre ellas, no hay vacíos. Por ejemplo, si hubiera un vacío, sería eso. Y ahí es donde se llama señal discontinua, o función discontinua. Que no está definida en un intervalo de tiempo específico. Pero aquí, como la señal, el FDT, está definido para todos los tiempos, cuando decimos que está definido es porque existe un valor de ella en cualquier tiempo, en donde yo me pare, aquí en este TX, camino hacia arriba, mira, me crucé por la función, tengo un valor de la función. Tengo otro T, puede ser en vez de TX, ahora es un TI, me proyecto la función, tengo un valor de la función. Siempre tengo valores de función, entonces es una señal continua. En realidad la definición matemática de continuidad es más completa que explicarlo así. Pero lo estoy explicando rápido para que se entienda la idea rápida. Tomo el tiempo ahora, y ya no soy capaz, como máquina, de leer todos los instantes de tiempo. Y leo solamente cada cierto instante de tiempo. En intervalo específico, cada cierto periodo. Entonces, esta señal, ahora si yo la escribo, tomo en ciertos valores de tiempo, a intervalos regulares, es decir, este intervalo es igual al otro, los mismos intervalos, los mismos tamaños, ¿ya? Y a esto le llamo, a ese tamaño de tiempo, le llamo periodo T, y a cada instante de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, tengo un T1, tengo un T2, tengo un T3, pero cada uno de los tiempos fue tomado un intervalo constante, fue leído un intervalo constante. Entonces, cada vez que yo leo el tiempo en un instante específico, yo puedo ver qué valor tiene la función. Tengo un punto, lo puedo dibujar acá en equivalente. Supongamos si este es 5, aquí está el mismo 5, ¿ya? Después en un T2, un poquito más de 5, supongamos que 5,5. Después, un poco más abajo, podría haber sido un 4,5, por acá. Ahí. Y así sucesivamente, puedo tener un T4, puedo tener un T5, es decir,
en instantes de tiempos específicos, puedo ir tomando muestras de la señal entonces me doy cuenta de que esta señal que acabo de dibujar está en instantes de tiempos específicos la puedo construir a intervalos constantes de tiempo hasta que cambie la señal. Y a esta representación se le conoce como la versión discreta de la señal FDT. Es decir, esta representación que estoy viendo acá se le puede conocer como la representación discreta porque yo tomé la misma señal que era continua y la observé en instantes de tiempo específicos. Y eso es lo que ocurre con las máquinas, con los dispositivos electrónicos. Ellos observan la información en instantes de tiempo específicos. ¿Cómo lo hacen? A través de estos conversores. Los conversores toman la información continua y la van observando en ciertos intervalos, o sea, en ciertos instantes de tiempo, pero a distancias regulares. Siempre a la misma distancia. Por lo tanto, vamos a entender de que la señal discreta viene de la continua, pero con valores definidos de tiempo. Ahora sí, le escucho la pregunta. Dele nomás, sí. No, ya la resolvió. Ya. Estaba modificando ahí el tema de la conversión digital a analógica. Ah, ya. Entonces, no. Vale. Profe, Diga. ¿cómo lo que hacen los PLC con el número de cuenta en la serie? En el fondo, eso es lo que hacen los PLC, es un proceso de discretización. Eso hacen los PLC. ¿Qué está pasando? De que la señal que usted ve ahí arriba, que es la binaria, es la transformación de la señal discreta a un proceso conocido como digitalización. Entonces, esta misma señal ahora se deja en valores